sostenido por milenios en el mismo territorio, en contacto con la misma lengua, pasa a Latinoamérica y se pone en contacto con nuevas culturas, con nuevas formas de vida y principalmente el español, ¿no? La cultura de y bueno, es un placer recibirlos hoy acá y darles la bienvenida a esta presentación de la muestra de Gustavo Belisowski, que más que una muestra es una trayectoria de vida. Después Gustavo también nos va a invitar no solamente a lo que está expuesto sobre la pared, sino también a su trabajo más cotidiano que está expuesto sobre las mesas que están atrás nuestro, junto a la biblioteca. Y nos acompaña también Laura Morlemer, dos artistas excepcionales. Laura se formó en Israel, en la escuela Bezalel, se formó en Francia, en México, expuso en las principales galerías del mundo y tiene una obra maravillosa que los invito a que la busquen, es espectacular. Y le agradezco muchísimo a Laura que haya accedido a participar en esta noche. Y bueno, Gustavo es arquitecto, es artista, y no voy a tomar más tiempo porque ellos nos van a guiar por esta retrospectiva. Gustavo, adelante. Vamos a aplaudir, ¿no? Gracias a todos por venir. Voy a leer mi presentación y después vamos a tener un diálogo con Laura, ¿sí? Bueno, agradezco a Dios por sostenerme frente a las adversidades de la vida y por la oportunidad que me da de presentar un escrito que viene a resumir mi trabajo de gran parte de mi vida y que me significa tanto. Agradezco a mis maestros, todos ellos manantiales de sabiduría. Agradezco asimismo a mi mujer que me viene acompañando e inspirando a lo largo de los años. La obra se hace sola, de eso estoy seguro. Quiero agradecer también que me abrió sus puertas, en especial a Silvia Hansman, que me apuntaló con su llegar a este momento. Finalmente, mi agradecimiento a Javier Neopur, mi amigo y compañero de la infancia, que me insistió desde el principio a presentar esta muestra en momentos en que ni siquiera tenía yo la intención. Y agradezco a todos los presentes y a aquellos que por un motivo u otro no pudieron asistir, pero que a la distancia me acompañan. Probablemente, de las muchas razones que me han impulsado a buscar mi camino en el arte, la de más peso sea el hecho que el arte, en las formas en que se presenta, no me satisface. Sus expresiones variadísimas no conducen, en mi opinión, a expresar en su verdadera dimensión las profundidades del alma, sino que quedan a mitad de camino. Y dada la vastedad que presenta el panorama de las artes a lo largo de la historia, deduje que no habría de encontrar satisfacción profunda y verdadera, sino mi propia búsqueda, lo cual constituye seguramente la razón esencial que lleva a todo artista a desarrollar su camino personal. De esta razón primera surgen muchas otras, dado que la aspiración a encontrar las propias pautas para el desarrollo de un camino personal dentro del campo del arte lleva al artista a cuestionar las normas impuestas por otros artistas hasta el punto de entender que dentro del marco de la propia obra todo lo demás es discutible. Esto desde ya no concluye ni aspira a concluir en la desestimación de los productos de los otros artistas, sino en la valoración de la propia propuesta, y no como producto de la lengua ajena, sino entendiendo que cada ser humano constituye su propio micromundo, cuyas reglas es vano discutir, ya que responden a factores que están más allá del individuo, su naturaleza particular, el contexto en que se desarrolla, su historia, sus raíces. A lo largo de mi formación fue gestándose en mí la idea de un arte universal, esto es, un arte que exprese contenidos que no sean comunes a todos, un arte cuya fuente sea la más alta y cuyos propósitos los de mayor implicancia. Ocurría, sin embargo, que en el arte de la historia no llegaba a encontrar los conceptos sustentantes de un arte como el que buscaba, sino que en cierto modo todo él me resultaba ajeno. Por ese entonces la cábala, o lo que se decía de la cábala, había comenzado a ejercer sobre mí un influjo poderoso, no muy diferente del que suele generar.
Lo que sí puedo afirmar sin temor a equivocarme es que mis cavilaciones sobre temas creativos me han llevado a la idea de que el arte se vincula íntimamente a la idea de unidad. Esa idea, intuida primero y sostenida en el tiempo, tomó su forma definitiva durante mis estudios de hasidismo. De la mano del arte, mi esencia judía despertó y comenzó a insuflarme su vitalidad. Yo supe desde siempre de mi vocación artística, tanto como sabía de los judíos, y los sentí a ambos como propios. Mi interés por la modernidad en el arte, muy anterior a mi conocimiento de los conceptos hasídicos, vino a encontrar en ellos su sentido y a permitirme vislumbrar un camino para resolver sus conflictivas. Muy pronto entreví la conexión entre el nacimiento y el desarrollo del hasidismo y el de la modernidad. El concepto central del hasidismo, o hasidut, esto es, la redención, resonaba en mí de un modo que despejaba toda duda. La esencia del hasidut, del Rebbe de Lubavitch, trae al final un extracto de un discurso que pronunció en 1970. En él, el Rebbe cita un fragmento del Zohar, el famoso libro de Cábala de Rabbi Shimon Bar Yochai, escrito unos 2000 años atrás. Dice el Zohar lo siguiente: en el siglo VI del sexto milenio se abrirán los portales de la sabiduría en lo alto y la fuente de la sabiduría en lo bajo. A esto se alude con las palabras en el 60º año de la vida de Noé. Todas las fuentes de las grandes profundidades se abrieron. El Zohar alude simplemente a que los portales de las sabidurías, o ciencias en general, y de la importancia más fundamental, los portales de la sabiduría de la Torá en particular, se abrirán en esta época. En efecto, lo hemos visto cumplirse el desarrollo del conocimiento que tuvo lugar en ese periodo. Y en lo que respecta a la sabiduría de la Torá, fue también en esos días cuando fuimos privilegiados con la revelación del aspecto interior de la Torá, aquella parte de la Torá que hasta entonces había permanecido oculta. El siglo VI del sexto milenio, 5600 a 5700, corresponde a los años 1740 a 1840 de la era común. En Noah, el Rebbe se explaya sobre la importancia de este periodo de tiempo en relación con la diseminación del hasidut. Estos años nos remiten a su vez a la revolución industrial ocurrida durante ese mismo periodo. Entre ahí, pues, la conexión entre estas dos realidades, por un lado, la modernidad y específicamente la modernidad en el arte y paralelamente el hasidut. Haber descubierto lo que bien podía pasar por una simple significó a mis ojos la revelación de una verdad incuestionable. Me ha fascinado siempre demasiado la génesis y el desarrollo del arte moderno como para pasarlo por alto. Veía en la época el estigma de una revolución total que había sacudido a la humanidad en su conjunto. Fue así que el concepto de redención empezó en mi preponderancia hasta el punto de definirlo todo. La transformación que empezó a obrar en el mundo durante ese periodo ha modificado nuestros paradigmas acerca de la realidad. Esta transformación no ha culminado, sino que continúa manifestándose, y cada vez con mayor fuerza. Es un cambio que nos hace replantearlo todo, y el arte se haya involucrado necesariamente. Cuando se es objeto de cambios tan profundos, la vista se dirige inevitablemente a lo esencial. Intentamos dar definición a la realidad que nos toca vivir y esclarecer su sentido. El artista desarrolla su trabajo en relación a su contexto. Siempre su arte, por amplios que pudieran ser sus paradigmas, es una unidad inserta en otra unidad de escala mayor. Esta línea de pensamiento me fue conduciendo poco a poco a entender al artista como un operador de conceptos y formas, más que como un creador, siendo que creador hay solo uno, y al arte como inserto dentro del sistema espiritual creado por el creador. Hoy que se plantea ante nosotros el interrogante acerca del lugar que le correspondería al artista y el arte en su conjunto, ya en los albores de la nueva humanidad que está naciendo, se nos presenta un desafío. El amanecer del nuevo mundo ha proyectado en el arte una luz que aún requiere ser canalizada. Es el despertar de una nueva conciencia que nos llega de lo alto y nos atrae hacia el cumplimiento de nuestra finalidad. Hay en ella un sentido redentor, un sentido de realización y perfeccionamiento que nos extrae del marco de nuestras antiguas concepciones para trasladarnos a una nueva realidad y en correspondencia a un nuevo arte, afín a su propósito. A partir de esta íntima revelación, empezó a serme imprescindible trasladar al papel lo aprendido, a la vez que traducirlo dentro de la esfera de la creación artística a conceptos que pudieran ser de relevancia. Me obsesionaba la necesidad que percibí en mí de dar forma a un lenguaje que llevara impresa la esencia judía, y paralelamente en el arte hablar en términos de redención.
Esta idea se constituyó en el leitmotiv de mi trabajo con toda la dificultad que suponía en un mundo signado por la modernidad. La creación artística emerge de las profundidades del artista, de su esencia, de ese lugar apenas accesible, de donde surge su vocación y su voluntad de forma, de ese punto tan hondo de su intimidad que trasciende por su naturaleza las condicionantes y las limitaciones. Siendo así, y partiendo de la base que la esencia espiritual de todo judío está en su judaísmo, no cabe otra posibilidad para el pleno desarrollo del artista judío que fundar su arte en su raigambre judía, aun cuando esto pudiese suponer una contradicción. Pero ¿existe verdaderamente una contradicción? Y si así no fuese, ¿cuáles son las claves para un desarrollo artístico que se erija sobre tales fundamentos? Es la que he pretendido abordar en el presente escrito, en la íntima convicción de que por este camino hallaría un canal auténtico de realización y desarrollo para todos los artistas judíos. Sin embargo, el camino que la fuente de nuestro judaísmo nos ofrece es para involucrar al mundo todo, abrirlo para el arte hasta el momento inexplorada, aquello que nos vincula íntimamente al arte que le da vida. Fue así que nacieron que presento unificados. La idea de unidad está muy en el espíritu de los conceptos que vierto en mis escritos y que son en ellos medulares. Pero no fue este el motivo. Me atenazaba la idea que pudieran perderse o olvidarse. De todos modos, y un poco a mi pesar, sí contribuyó la conexión de espíritu que existe entre los tres y que le otorga unidad al conjunto, a punto tal que ninguno de ellos vive enteramente sin los otros. Luego de abocarme a la tarea que para mí fue laboriosa, de ahondar en la mística judía por la vía jasídica todo lo que me resultó posible, de experimentar en mi trabajo creativo y de traducir el lenguaje de las formas los conceptos aprendidos, llevándolos a cada uno de los tres escritos, llegué finalmente a considerarlos más apuntes que trabajos completos. Esto, debo decir, más que oprimirme, me libera. Demasiado peso destinado a una cosa genera una sobrecarga que no es dado soportar. Además, constituye esto un sinceramiento respecto a los alcances. En fin, que me alivia y mucho. Sea como fuere, una vez tomada la decisión de unificar los tres escritos en un único volumen, la tarea siguiente se presentó por sí sola. Debo decir que todos ellos son frutos de un trabajo concienzudo que me tomó varias décadas de estudio, experiencia y concientización. Los tres han sido elaborados en el orden en que los presento, separados entre sí por una distancia de años en los que decantaron los conocimientos adquiridos y se sumaron otros nuevos, además de permitirme agregarles el debido pulimento, que a la larga siempre termina resultando insuficiente. Me veo obligado a admitir la influencia recíproca que en mí ha tenido el arte respecto de las enseñanzas jasídicas. Todo mi trabajo ha sido un ida y vuelta entre judaísmo y arte, teniendo en cuenta siempre que las directivas que impone la Torá son palabras divinas y por lo tanto universales y nunca la inversa. Sin embargo, dentro de mi cosmovisión, el arte representa una parte inescindible de esa verdad universal, igualmente vívida y no menos real. Los tres escritos, el primero, Arte y Judaísmo, originalmente titulado Arte Judío, viene a intentar llenar un vacío conceptual. El contrapunto entre la permisividad del arte y la rigidez de nuestras tradiciones torna conflictivo el trabajo de los artistas judíos que desean mantenerse fieles a sí mismos. Se sienten tironeados hacia uno y otro lado como si existiera una contradicción. Con base en nuestras fuentes, es a grandes rasgos que no solo el judaísmo viene a aportar al arte un ingrediente superador que debiera al menos conocer. La unidad creadora surgió por la necesidad de ahondar en la esencia del trabajo creativo. La idea de este escrito es que en el punto más íntimo del espíritu creador está el uno dándole vida. La unidad es el origen en común de todo lo existente. Las formas, el artista creador, el arte en sí mismo abrevan y se sostienen de la misma fuente original. La declaración de la unidad divina no es solo para la oración, es un principio existencial que para el judaísmo y para la intimidad de los judíos en particular resulta sustentante. Poniendo foco en la intimidad del artista, este segundo escrito constituye una fuerza en el sentido de la clarificación, en la convicción de que constituye esta la llave hacia un desarrollo creador de colosal magnitud que está disponible para quien se lo proponga. Finalmente, Arte para un Mundo Nuevo nos urge a situarnos en consonancia con la profecía. El tiempo que vivimos, con su oscuridad que se redobla a cada instante, lleva en sí el signo de la luz que está en nosotros poder develar. La Torá nos da un camino de luz, un camino cierto con aplicación en el arte. Tanto en lo que hace a lo visual como en lo que hace a la palabra, hay un mundo de formas contenidas en los textos que nos es dado encontrar. Con convicción, con aplicación y desde ya
con el debido respeto, es no solo posible, sino diría yo, exigible, hacer el esfuerzo que demanda esta tarea. La convicción de estar trabajando en un sentido correcto, que este sentido es el que nos une a Dios y que es el transitado por las grandes almas de Israel. Por este camino sé que, más tarde o más temprano, nuestras almas terminarán desoyendo los dictados de su ego para abrirse finalmente a una nueva realidad, más plena y más afín consigo mismas. Y lo sé no debido a una iluminación personal ni a una repentina inspiración, sino porque nos lo dicen nuestras fuentes. Pido disculpas desde ya por las repeticiones de conceptos entre los escritos. Cada uno de ellos fue elaborado con la intención de ser en sí mismo un manifiesto, por lo cual ninguno contaba con ser parte de algo más. Desde ya que la tarea no fue la de anexarlos así sin más, sino muy especialmente la de la revisión de los conceptos en aras de una buena transmisión, intentando mantener a lo largo de la obra el sentido de unidad original. Este trabajo constituye, entiendo yo, mi principal contribución al arte. Una contribución que seguramente no ha de ser definitiva ni valerse por sí sola, lo cual a esta altura sé muy bien que no es posible. Sé perfectamente que a lo sumo uno puede hacer soporte y que eso tiene de por sí suficiente valor. Interesante siempre escuchar a la artista, porque la historia del arte es eso, ¿no? Es la imagen, la representación la imagen, la representación y por otro lado las palabras que se suelen acompañar y de alguna manera nos permiten atisbar un poco en esos mundos tan misteriosos que son los mundos mentales de los artistas, como vos decías, los manifiestos que son de alguna manera uno de los elementos más reconocibles de lo que han sido las vanguardias y la modernidad, como vos decías. Más cerca. Leyendo un poco el escrito que en un momento me facilitaste, yo rescaté algunas frases que me gustaría leer de la primera, porque me pareció que por ahí sería interesante. La primera dice: todo un repertorio de formas incontables, de las que lo creado constituye una porción. En verdad, el reservorio formal es inconmensurable, ya que incluye a las formas en su totalidad, inclusive aquellas que no han sido expresadas. No ha sido algo que es un concepto que fue muy desarrollado por los vanguardias, ¿no? El tema de cómo expresar lo inexpresable, ¿no? De alguna manera. Paul Klee, Kandinsky, en fin, Kant, Gustavo, y en cada situación que el artista tiene el... A ver si querés un poquito desplayarte, quizás un poco hablar sobre las imágenes que estamos viendo, el uso de las formas, del color. Bueno, en realidad, esta frase, digamos, está dentro de un contexto. Bueno, esta frase está dentro de un contexto, digamos, donde hablo, porque en realidad lo que pasa con el artista cuando profundiza es de dónde voy a sacar la inspiración, dónde voy a sacar la forma. Eso es justamente uno de los puntos que para mí son conflictivos en el arte moderno. Por esa razón, tantos manifiestos y tantas opiniones, tantas formas de expresión diversas, que bueno, que está bien, pero que para mí representa un punto conflictivo. Porque en realidad lo que pasa con la modernidad, justamente lo que tiene es esto, que digamos, como dice Rodin, por ejemplo, decía, siguiendo a la naturaleza uno lo obtiene todo. Es una frase de Rodin. Entonces yo me pregunto, ¿uno lo obtiene todo siguiendo a la naturaleza? Me parecía que no iba conmigo eso.
pero eso realmente es una nota en común en todo el arte a lo largo de la historia, como que la naturaleza es la fuente de la inspiración, la fuente de la inspiración. Yo lo veo así. Y me parecía que, digamos, debería haber una fuente de inspiración más alta de la naturaleza, porque la naturaleza, de acuerdo a lo que yo vengo estudiando en la Cábala, ¿sí?, que dice que Dios creó el mundo, digamos, con una estructura espiritual, de donde el mundo físico es la expresión más baja. Entonces, la naturaleza tiene que ver con un orden, ¿sí?, tiene que ver, obviamente, con el orden de la creación, pero es como pero es como la manifestación más baja de la creación de Dios. Entonces, me parece que tomar eso como fuente a mí me hacía ruido. Entonces, bueno, eso fue una de las cosas que investigué. Llegué a la conclusión de que justamente por tomar a la naturaleza como fuente es que hay tanta multiplicidad, y la multiplicidad es una manifestación de conflicto, porque en realidad, digamos, cuando uno ve las vanguardias, por ejemplo, las vanguardias, todos querían tener la razón, todos querían tener la supremacía. Y digamos, ¿a qué viene eso? Digamos, no me cerraba ese tema. Y bueno, cuando uno se conecta con lo espiritual, uno dice, ¿de dónde voy a sacar? Porque en realidad, digamos, uno se maneja digamos, con medios físicos, con formas que son de la naturaleza, materiales, y bueno, uno dice, ¿de dónde voy a sacar las formas? Bueno, pero es un ida y vuelta, porque en realidad uno tiene que subir y bajar, subir y bajar. Y bueno, una cosa que digamos que yo intento con mi pintura es situarme en un lugar más alto de la naturaleza. ¿Cómo hago? Bueno, dejar que las formas vengan a mi mente o ir generándolas y, digamos, ir trabajándolas en particular. Porque, digamos, nada predeterminado. Cuando uno predetermina el espacio, predetermina la forma, no hay nada que predetermine. O es decir, digamos, es una postura diferente de lo que realmente fueron las vanguardias, por ejemplo. No sé si soy... Sí. Y el reservorio de formas es el reservorio de formas que en realidad no fueron expresadas incluso, porque uno, por ejemplo, hace un dibujo, y ese dibujo, bueno, que se te ocurrió, bueno, pero de algún lado me vino, entonces significa que existe potencialmente. Bueno, ese es el reservorio del que hablo. Sí, y uno es el que tiene que ser el vehículo para que eso se exprese y cobre forma. Claro. Otra frase que me llamó la atención, que la leo de los escritos de Gustavo, dice: las oscilaciones de las manifestaciones artísticas a lo largo de la historia, al igual que los productos culturales, entre las antípodas de la experiencia humana, en sus incontables gradaciones, no son sino expresión de la activación de los pensamientos y de los sentimientos en respuesta al mundo en que vivimos. Siempre está el reflejar lo que experimentamos, un poco lo que venimos hablando, ¿no? Intelectual, emocional y sensorialmente, y siempre hay un impulso más o menos manifiesto hacia una realidad que trascienda la experiencia, más esencial y perdurable. Me pareció muy linda, si querés. Sí. Bueno, creo que se explica sola. Sí. Pero en realidad, sí, que en realidad más allá de lo elevado que pueda ser la inspiración de cada uno, siempre está el ida y vuelta con
el mundo, con la realidad física, con el contexto, tal cual, digamos, el contexto cultural, el país, el lugar, mi medio, mis amistades, todo lo que uno vive y las respuestas que eso me genera, porque eso es inevitable en la vida personal del artista. También te pasa eso en cuanto a la elección, por ejemplo, hablabas de las formas, en este caso hay figuras humanas o figuras, digamos, representativas de otras cosas, de los colores. ¿Cómo viene esa parte? ¿Cómo va apareciendo? Bueno, mira, con respecto a las figuras, por ejemplo, ¿no? La figura no se completa a sí misma nunca. Eso es una cosa que yo lo entiendo, digamos, porque digamos, de la perspectiva de la Torá, que uno, digamos, nunca uno es una unidad completa, sino que el único que es una unidad completa es Dios. Entonces, de ahí es más, todos los ingredientes de la creación, las personas, digamos, todos los seres humanos y sus productos, siempre van a adolecer de la falta de unidad. En la medida que uno se conecta con Dios, eso digamos, es lo que determina la unidad. La unidad está dada por la unidad de uno con Dios. O sea, la obra que estamos viendo a nuestras espaldas son fragmentos que solo reflejan parte de esas incompletudes, claro, que quizás en algún lugar puedan llegar a unirse, sí, para algo superior. Claro, en realidad el esfuerzo permanente es cuando aparece una forma, siempre tener en cuenta que hay otras formas con las que tienen que convivir y que tienen que unirse. También el espacio, por ejemplo, el espacio no es un espacio donde las figuras están insertas, sino que es un espacio que se va determinando por las mismas figuras. Es decir, yo, por ejemplo, en un momento, digamos, parte de mi inspiración fue el mundo de las caricaturas, las historietas que yo, cuando era chico, siempre una constante que la leía, las dibujaba, dibujaba los dibujos animados de la televisión, y eso era, digamos, por un lado me gustaba, porque tiene una síntesis, pero por otro lado una síntesis siempre la misma, y siempre la misma, digamos, si bien a veces se deformaba, pero siempre mantenían lo que se llama el mono, digamos, el personaje principal, digamos, cada uno de los personajes, por ejemplo, Pato Donald, bueno, ese Pato Donald siempre, aunque aparezca diluido o deformado, siempre Pato Donald. Bueno, acá no hay, la idea no es repetir, sino que cada personaje surja en relación al espacio. Es decir, el espacio es determinado, es un ida y vuelta entre el espacio y es como lo que hablamos del contexto, digamos. Cada personaje es por sí mismo, pero también es en relación al contexto. Para una tercera frase que también me llamó la atención, que comienza con la oración: desde siempre el arte ha estado ligado a la palabra, que creo que un poco resume todo lo que comenzaste a leer. Siempre es el arte un festejo, que es así, siempre el arte es una afirmación de vida, agrego yo, un ensalzamiento de la creencia en la que se fundamenta. Hay desde ya la impronta personal en cada ejecución, en cada modo de interpretar la realidad que atraviesa al artista y que atraviesa a los espectadores también, porque cada uno ve otra cosa. Inevitablemente la realización es fruto de la interacción entre el artista y el mundo que lo hace posible. Con eso creo que de alguna manera cierra un poco todo. Sí. Y la palabra, lo que tiene la palabra es que en realidad
la palabra vos sabés que la palabra crea o destruye. Es decir, la palabra no es un ingrediente menor, sino que es fundamental. Por ejemplo, primero te quiero decir lo del festejo. Eso es una idea que la tomé, que la leí de un libro de César Paternoster que se llama Piedra Abstracta, y que decía eso, que el arte, más o menos decía eso, que el arte es un festejo. Porque en realidad, por ejemplo, uno dice el arte romano. El arte romano, ¿qué es el arte romano? Es el arte que festeja, digamos, las victorias romanas, que en realidad ¿cómo se llama? La característica del arte romano por sobre el arte griego, por ejemplo, que se fundó sobre la base del arte griego, es el carácter. El carácter tiene que ver con el dominio, digamos, con la guerra, con el imperio, ese es digamos, ahora, por el arte griego, que vino antes, digamos, tiene que ver con digamos, es un festejo, pero de otra cosa, digamos, del cuerpo humano, de la mitología. Sí, y especialmente, pero todo gira alrededor de lo humano. Los dioses son humanos, o semi-humanos, y digamos, es otro carácter y es un festejo de eso. Entonces, siempre hay un festejo de algo. Entonces, yo también me digo a mí, ¿cuál es el festejo? Y tiene que ver con Dios, con la unidad, con la redención, que es un concepto que me interesa también explayarme si me permitís. Mi hija que se ríe. Y después, bueno, la palabra, que como dijimos que Dios crea el mundo con la palabra, porque la palabra crea, pero también destruye. Entonces, digamos, cómo se usa la palabra es muy importante. Y para este momento digamos, del mundo, de la historia, estamos muy en la época de la redención, si bien no parece, pero estábamos en la época de la redención, que dice una profecía de Sofonías, que digamos, que entonces, como referimos al tiempo mesiánico, que nos va a proveer de una lengua pura para que todos lo sirvamos a Dios con el mismo propósito. Significa que, digamos, hay un propósito general de la humanidad, no estamos librados al azar, y la palabra es central. Por eso también, necesariamente, las vanguardias tuvieron que recurrir a la palabra, al manifiesto. Por ejemplo, los impresionistas, digamos, tenían sus experimentaciones, digamos, salían al aire libre, digamos, bueno, tenía su forma, pero después se reunían, debatían, y eso cuando, como por ejemplo, Miguel Ángel, ¿qué tenía? Miguel Ángel se basaba en la filosofía neoplatónica. Siempre hay una palabra que en realidad es lo que va determinando. Entonces, bueno, eso quise decir. Y bueno, con respecto a la redención, que en realidad yo estoy encuadrado dentro del espíritu de redención y trabajo siempre con ese lineamiento. Bueno, ya que vas a, creo, hacer todo un recorrido por la obra que está también, sí, son por la obra dibujos. que está también los dibujos, y Sí. si querés explicarnos un poquito antes de qué es lo que vamos a ver ahí. Bueno, esto que en realidad, primeramente, iba a ser una retrospectiva, porque está anunciado como retrospectiva. Digamos, los cuadros son de los últimos años. Que creo que los cuadros de arriba son los más anteriores. Creo que en general son a partir del 2017, casi todos. 2017, sí, fue los de arriba, la línea de arriba, los más grandes, es de una muestra que hice en la legislatura,
Y después lo demás, todos de aquí hasta, digamos, de 2017 en adelante hasta el 2021, donde, digamos, por motivos personales, no sigue pintando. Y digamos, ahí en esa línea de los que están enmarcados en el fondo, la línea vertical, son de más o menos del 2002 en adelante, pero no mucho más. Y digamos, me pareció que era bueno acompañar los cuadros con los dibujos. Cuando yo siempre dibujé, digamos, como una cosa habitual, no todos los días, pero siempre me gustó dibujar. Y en un momento, más o menos en el tipo, no recuerdo muy bien, pero más o menos tipo a mitad de cuando estaba en la arquitectura, más o menos en el 83, en la época de Alfonsín, conocí a Libero Badí. Libero Badí es un escultor muy importante de Argentina. Y siempre me acuerdo de esa charla porque, digamos, me tiró unas puntas. Aparte tenía una cara muy sonriente, muy pícara, que siempre me acuerdo. Lo vi 2 veces. Primero, después estuve trabajando sobre eso, volví a mi taller. Y lo que me dijo fue, primero me dijo, vos tenés la proporción grabada a fuego. Como que, y eso me hace acordar cuando se dice de tablas que están grabadas, que no es lo mismo estar grabadas o escritas, las tablas de la ley. Bueno, eso es al margen. Y me dijo que dibuje mucho. Y también me dijo que estudie, que lea sobre filosofía del arte. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es filosofía del arte? Bueno, entraba a la librería que está cerca de casa, pregunté, ¿tiene un libro de filosofía del arte? ¿Filosofía del arte qué es? Filosofía del arte, no sé, me dijeron filosofía del arte. Bueno, nadie tenía, no existía, no sé, nunca encontré. Después vi que la filosofía del arte se podía encontrar en los libros de historia, leyendo de los manuscritos de los artistas, de los manifiestos, todo esto. Y hasta, bueno, eso fue en realidad lo que me fue guiando hasta encontrarme con mi fuente, ¿no es cierto? Y bueno, y después siempre dibujé, y cuando yo me puse a mirar, empecé a buscar los dibujos, vi que era impresionante la cantidad de dibujos que tenía. Era una cosa que, me parecía a mí que era impresionante, porque ni siquiera tenía la posibilidad de clasificarlos porque me sobrepasaba. Entonces, bueno, me parecía que estaba bueno. Eso es una parte, no es el total de los dibujos. Es una parte de lo que tengo. Pero bueno, si quieren, se puede ver. Bueno. Entonces creo que un aplauso. Bueno, les agradezco muchísimo a Laura por acompañarnos en esta reflexión, a Gustavo por la confianza de depositar los cuadros en Ivo. Quiero decirles que desde que los cuadros habitan este espacio, hemos recibido muchos comentarios, que el espacio cambió, que es muy inspirador y realmente muchísimas gracias. Los invitamos ahora a recorrer la vida artística de Gustavo en una línea de tiempo. Les cuento que no están en orden, están muy mezclados. Bueno. Digamos. Y bueno, antes de terminar, solamente decirles que, aunque no lo mencionamos cada día, nuestro corazón está con los secuestrados que están en este momento en ASA y no solamente con ellos, sino también con todas las personas que están sufriendo en este momento en el Medio Oriente, ya sean israelíes o no, y no solamente en Medio Oriente, sino en todos los otros lugares del mundo donde lamentablemente ocurren desastres, siniestros, persecuciones políticas, limpiezas étnicas
etc. Así que solamente recordarlo en este momento en el que celebramos la presentación de la muestra de Gustavo y quiera que tus palabras sean inspiradoras para que la redención llegue pronto. Así que muchísimas gracias y los invitamos también a tomar un café y a seguir conversando y reflexionando sobre el arte. Gracias. Gracias.